Cuando se discutía el tema de la Occidental y se declaró la caducidad del contrato, y yo tuve una destacada participación porque llevé el papel protagónico de esa lucha. Y aunque esto parezca falta de modestia, es así. Y cuando todo el mundo opinaba que no, que al Occidental se lo estaba perjudicando y no sé qué, Jorge Salvador Lara sacó un editorial donde dijo en el Ecuador hay cipayos y vendepatrias. Y los fustigó a todos los que se pusieron del lado del Occidental. Esto parece que nunca lo leyó su hijo. Esto a veces pasa con los hijos, que reniegan del padre y que nunca se dan cuenta de esa figura señera que fue Jorge Salvador Lara, no solamente en la parte editorial, sino en la parte de la historia. O sea, aquí es un tema. Tú eres procurador general del Estado, si te crees competente y capaz para desempeñar esa función. Y si no, entrega la camiseta, pues. Si quieres defender intereses transnacionales desde la Procuraduría, eso es incorrecto. Porque lo que estás es dando elementos más bien para que en el exterior crean que evidentemente el Ecuador es un país donde se vulneran los derechos de las compañías, lo cual no es cierto. La inseguridad jurídica la crearon las compañías. Y voy a poner el ejemplo, nuevamente para que me entiendan. En el contrato de participación que tenían estas compañías, entre ellos Perenco, contrato de participación, se establecía que participaban de un precio referencial X, fijado dentro del contrato. Pero, ¿qué pasa? Que entre el precio referencial que hicieron constar en el contrato y el precio real de ventas del hidrocarburo, había una diferencia brutal. Y toda esa diferencia, más o menos entre $20 y $65, más o menos, toda esa diferencia se la estaba, perdón la palabra grosera, engullendo, tragando la compañía. Y al Estado lo tenía participando de un precio referencial fijo de más o menos $20, y en cuyo precio ya la compañía tenía su utilidad, y el Estado tenía su utilidad, desde luego, de la participación de la renta, y tenía la empresa aquellos dineros para amortizar sus inversiones. O sea, si se mantenía ese precio, no perdía. Se subió el precio a $5 y la empresa dijo, me llevo la diferencia. Entonces llevaba su utilidad, que ya estaba prevista en el precio de referencia, más toda la diferencia con el precio real de venta. Entonces alguien puede decir, pero doctor Tandazo, o sea, así estuvo pactado, ¿qué podemos hacer? No, es que violaron la ley en el contrato, porque el artículo 71 de la ley de hidrocarburos establece que la participación del Estado se calculará en base a precios efectivos de venta, y dice, o de precios referenciales. Entonces hasta ahí alguien va a decir, pero ahí está doctor, dice de precios referenciales. Pero inmediatamente el artículo 71 explica qué es un precio referencial. Y dice que el precio referencial es el equivalente al precio promedio ponderado del último mes de ventas de los hidrocarburos, de efectivo de ventas de los hidrocarburos de un crudo de igual calidad. Entonces, no es que el precio de venta de los contratos que se firmaron en el 2000 era el mismo precio de venta, por ejemplo, del año 2006. Era un precio absolutamente diferente, porque el uno era un precio referencial fijo, que no era el precio referencial que se tenía que mover en función del precio efectivo de venta. Esa fue la trampa asquerosa que le pusieron en los contratos en el gobierno de Noboa Bejarano, y al Estado le metieron la mano en el bolsillo y se les robaron miles de millones de dólares, los angelitos de las compañías petroleras. Y sale el procurador que eso nos pasa por incumplir los contratos. No entendiste nada. Estás en la luna. Y así quieres defender al Estado ecuatoriano cuando lo que no entiendes más bien tratas de defender los intereses de las compañías de afuera. Entonces, es un tema que tienen que profundizar para hacerle entender a la gente en el juicio político el papel deleznable que jugó el procurador con estas declaraciones. Una cosa. Dos, el proyecto de ley de repetición que envió a la Asamblea, que está en la Asamblea reposando eso. Eso es nada más coger y estudiarlo, y con ese proyecto de ley
romperlo al procurador por decirle, oye, ¿a dónde quieres llegar con este proyecto de ley? A que el funcionario público que tiene a su cargo el control y la sanción respecto del incumplimiento contractual, en el que puede incurrir una empresa, sea ecuatoriana o sea extranjera, mire para otro lado y deje pasar todo. Porque si por allí se le ocurre decir, aquí hay incumplimiento contractual, y la empresa nos lleva a arbitraje y gana en arbitraje, lo cual es común, porque el arbitraje es nada más que un sistema de privatización de la justicia para defender los intereses transnacionales de las empresas. Y entonces, si nos ganan, dice, entonces el funcionario tiene que responderle al Estado por haber tomado esa medida. ¿A dónde quiere llevarnos? A que los funcionarios sean unas personas ciegas, sordas y mudas que no actúen en la potestad, representando al Estado en la potestad de control y de sanción. Nada más vean el proyecto de ley, pero además viola sus propias funciones, porque en la disposición transitoria de la ley de la Procuraduría dice que el procurador tiene que estar permanentemente mirando si hay violación a la ley y el contrato y pedir las modificaciones cuando amerite. O sea, más bien una potestad que él tiene, más que una potestad, una obligación, la quiere convertir en algo totalmente al revés de la razón. Entonces, esto no se le puede permitir bajo ningún concepto. Pero voy a leer en la Constitución su competencia como Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado dice, funciones del Procurador. Numeral 4, controlar con sujeción, lo voy a poner aquí mejor para que lo lean. Lo pongo allí. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriben los organismos y entidades del sector público. Ahí está, funciones del procurador, acá arriba está, funciones del procurador, y acá está, controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. ¿Qué quiere decir? Que el contralor tiene que estar pendiente de que no se perjudique al Estado, que no se viole la ley, que no se incumplan las cláusulas contractuales, y aquí nos apareció un procurador que quiere que nadie vea nada. Entonces hay materia, más que lo que están diciendo solamente el caso Perenco, el proyecto de ley repetición, sus declaraciones y otros temas en los que se ha metido, como para decir, señor, usted no tiene nada que hacer allí, usted está en una institución cambiada, váyase a trabajar de asesor jurídico de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana, del centro de arbitraje de un ente privado, allá vaya a trabajar, pero no en la Procuraduría General del Estado. Entonces, esa cuestión se viene, y yo lo venía reclamando, y el día que hoy lo leí, me sentí muy a gusto y dije, va, por fin se quiere hacer algo de lo mucho que hay que hacer con esa Procuraduría, no con toda la Procuraduría General del Estado, porque en esa institución hay gente muy respetable, La parte que hay que analizarla, no solamente al procurador, la parte donde está el nido de la gente que piensa de esa manera, es el departamento de patrocinio, pero fundamentalmente la parte de patrocinio internacional, no local. Allí es donde se cocinan las cosas. Y allí es donde siempre los intereses transnacionales tienen cabida para que sean defendidos dentro de la Procuraduría. Entonces, ese es el tema. Y esto lo puede ver en muchísimas actuaciones de la Procuraduría y de varios procuradores generales del Estado. Varios procuradores del Estado que han hecho tabla rasa de los intereses nacionales. Y esto es solamente un tema para verlo en detalle, uno por uno. Vea, por ejemplo, lo que pasó en Chevron. A ver, díganme ustedes ecuatorianos y permítanles a la gente que opinen y que se vean las opiniones. Mire usted esto, por ejemplo. Una comunidad, un grupo de gente de la Amazonía demandó a Chevron por los daños ambientales provocados por la Texaco cuando la Texaco estuvo a cargo de esos campos. Aquí primero tengo que decir algo. Esta empresa occidental, esta empresa Chevron, es una empresa sin vergüenza. El nombre es exacto el que descansa. ¿Por qué voy a decirlo? Porque tuvo la desfachatez
de demandarnos al Ecuador en arbitraje por unos temas en donde reclamaba que le paguen un dinero porque la justicia se había retardado en unos temas que estaban en manos del Tribunal Fiscal. Y en la argumentación que presentó, que la tengo yo no me invento, yo soy una persona muy seria, en la argumentación decía que Chevron es la sucesora de los derechos de Texaco. Y como es la sucesora, pedía que le devuelvan no sé cuánta cantidad de dinero, que al final le devolvieron unos cuantos millones de dólares. Entonces, un tema. Viene el caso de Chevron, el tema ambiental, y contesta y esgrime que Chevron no es la sucesora de Texaco. O sea, Chevron es la sucesora para cobrar, no es la sucesora de Texaco para responder. A ver, esto es repugnante. Es repugnante. Lo que pasa es que no ha habido medios que difundan adecuadamente este tipo de cosas, porque todos son alcahuetes de las empresas de afuera. Entonces, primera cosa. Segundo, cuando estas comunidades de la Amazonía presentaron su demanda por la indemnización por los daños ambientales, al procurador general del Estado de ese entonces, Diego García Carrión, lo entrevistaron varias veces. Yo tengo sus entrevistas, yo no pierdo nada, yo tengo todo. Y en sus entrevistas contestaba, cuando le decían, señor procurador, ¿y qué va a hacer con el caso Chevron? No es un problema nuestro, es un problema entre las comunidades y la Chevron. Y yo salía a los medios en esos años y decía, señor procurador, no es un problema entre las comunidades y Chevron, es un problema entre el Estado y la Chevron. Es más, usted debe intervenir. ¿Por qué razón? Porque por la sencilla razón de que la materia ambiental es competencia privativa del Estado. Y mucho más si esto se hablaba de derrames en los campos petroleros, en cuyos campos no hay propiedades indígenas. Pueden tener una contaminación indirecta, pero el derrame era en los campos petroleros, en las piscinas. Entonces usted no permita que privados presenten una demanda, porque este no es un problema entre privados. Los privados no representan al Estado. Y yo hacía opinión y el procurador le entrevistaron N veces y las N veces dijo que no tiene nada que ver el Estado. Yo decía, tarde que temprano lo van a embarcar al Estado. ¿Qué pasó? Cuando vino el arbitraje en La Haya, cuando se lo llevaron, porque aquí hubo corrupción en el tema del juicio, se lo llevaron al Tribunal de Arbitraje de La Haya a discutirlo allá el tema. Ahí no tuvo más remedio que el procurador que comparecer. Y ahí le pegaron 3 cachetadas bien pegadas y salimos de allí con las sentencias del Tribunal de La Haya, sentencias arbitrales, a tener que, primero anularon el juicio de sucumbíos, con lo cual el Estado ecuatoriano ya no puede reclamarle a la Chevron por los daños ambientales que están allí. Pero así es el arbitraje. Está allí el daño ambiental, pero para los árbitros de La Haya no hay daño ambiental. Y hasta la sentencia. Y más bien le van a cobrar una multa al Ecuador por haberle hecho pasar un mal rato a la Chevron. Entonces viene el tema. ¿Acaso no tenían que llamarlo a Diego Carrión a que responda? ¿Por qué a su debido momento no intervino dentro del juicio de sucumbíos? Tenía que intervenir, pues, a nombre del Estado. Pero intervino cuando ya el agua estaba al cuello. Ya, ahí intervino. Y obviamente nos sacaron el aire. Entonces, la Procuraduría es eso. Es eso. En la parte internacional tiene muchos vacíos. Hay otras áreas de la Procuraduría donde hay gente muy respetable. Que no puedo generalizar. No puedo decir, toda la Procuraduría es algo desastroso. Pero esa área internacional casi permanentemente ha sido manejada por gente que tiene vinculaciones o que tiene algún grado de afectos con el sector internacional. Y hayan estado manejando una cantidad de gente. ¿Cómo puede entenderse, por ejemplo, que el director de patrocinio internacional de la Procuraduría, en la época en que era procurador Diego García, también era procurador Javier Garaycoa y también era procurador José María Borja, el director de patrocinio internacional sea un árbitro del CIADI, que tienen contactos? Él no iba a entrar a romper al CIADI con sus alegatos, porque no va a molestar a la gente de la cual él depende para ejercer arbitrajes internacionales. Álvaro Galindo Carmona, nombre y apellido, ahí va. Y entonces, eso, hablar de la Procuraduría, eso es la caja de Pandora.
Porque ¿qué es la caja de Pandora? Ya vamos a ver el tema de Pandora Papers en algún momento. La caja de Pandora viene de la mitología griega y la caja de Pandora es aquella caja donde están reunidos todos los males. Pues esa es la caja de Pandora. Una de las cajas de Pandora que tenemos en el Ecuador. Otra es la Corte Constitucional y así. Hay numerosas instituciones donde prepárense porque puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, Claro. es que bienvenido el juicio y ojalá no solamente lo sancionen por el tema Perenco, sino por numerosas intervenciones. Por ejemplo, en el tema del ingreso del Ecuador al CIADI, en este segundo ingreso del Ecuador al CIADI, él intervino y la misma Corte habló de que se está entrometiendo en materia constitucional. Pero viene el tema, ¿por qué intervino? Porque lo notificaron igual a Corte. Entonces viene la pregunta a la Corte, oye, Corte Constitucional, ¿por qué le notificaste al Procurador General del Estado? Me vas a decir porque es el abogado del Estado. Pero el Procurador tiene otro tipo de competencias, fijitos. O sea, quieren que opine, pero a la vez que llegue el Procurador y que no opine. Eso es lo que quería la Corte Constitucional. El otro, que no analiza las cosas, va y opina y se entromete y le viene el cascarazo. O sea, de lado y lado, porque el Ecuador es insalvable en numerosos temas. Entonces, esto es lo que pasa, pero ojalá al procurador, y además, yo hasta le leí un editorial hermoso, hermosísimo, precioso. Yo lo publiqué en redes sociales y lo puedo volver a publicar, de su padre, Gracias. Jorge Salvador Lara, cuando se discutía el tema de la Occidental y se declaró la caducidad del contrato, y yo tuve una destacada participación porque llevé el papel protagónico de esa lucha. Y aunque esto parezca falta de modestia, es así. Y cuando todo el mundo opinaba que no, que al Occidental se lo estaba perjudicando y no sé qué, Jorge Salvador Lara sacó un editorial donde dijo en el Ecuador hay cipayos y vendepatrias. Gracias. Y los fustigó a todos los que se pusieron del lado del Occidental. Esto parece que nunca lo leyó su hijo. Esto a veces pasa con los hijos, que reniegan del padre y que nunca se dan cuenta de esa figura señera que fue Jorge Salvador Lara, no solamente en la parte editorial, sino en la parte de la historia. Si alguien quiere entender algo de lo que pasó en el Ecuador en la parte de la historia, lean la historia de Jorge Salvador Lara. Se difiere muchísimo de otras historias porque aterriza y nos hace ver muy buena parte de aquellas verdades que han sido tapadas en la historia.